Muchachos, ¿se acuerdan que yo tenía un dron? Bueno, pues el dron se quedó atrapadito en el árbol gracias a Finlandia. Buenas noches. Oh, baby, ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video hoy nos encontramos en la zona cafetera, para ser más específicos, en Finlandia. Este pueblito es uno de los más bonitos de todo Colombia y actualmente estamos a punto de ir a un mirador, el cual es de los más característicos del país. Entonces vamos para allá. Este sitio es visitado por muchísimos turistas cada año debido a su belleza arquitectónica, sus artesanías y sobre todo sus maravillosas e inolvidables vistas. Muchachos, miren, no hemos llegado ni siquiera a la punta del mirador y miren la bonita vista que hay por acá, las montañitas, ahí se pueden ver vaquitas, miren cómo es más o menos, y aquí igual, vista increíble, qué loco, qué bonito. Este mirador en el que estamos actualmente recibe el nombre de la Colina Iluminada y cuenta con 27 metros de altura. Las vistas que se están viendo actualmente, y no hemos llegado ni a la punta, son increíbles, increíbles. Muchachos, las vistas que estamos presenciando actualmente son increíbles. Literalmente toda la zona cafetera es algo demasiado bonito. Las vistas tan hermosas que llegamos a apreciar en este sitio son increíbles, literalmente increíbles. No importa el ángulo donde usted esté, en este mirador usted puede ver para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, para todo lado, y aquí va a encontrar vistas increíbles. Actualmente estamos viendo literalmente gran parte de la región cafetera y eso es demasiado, demasiado bello. Me encanta. Muchachos, y yo sé que para ustedes esto puede parecer muy simple, ¿cierto? Sin embargo, para mí esto es demasiado cool. Es un mirador tan importante. ¡Wow! Muchachos, me acabo de pasar algo increíble. Me encontré un escarabajo. Está como así de grande, está muy bonito y yo nunca he podido verlo. Entonces, qué bonito que en un sitio como este lo encontremos. Miren. No sé si en cámara se vea, pero es casi el tamaño de mi mano. Casi el tamaño de mi mano. Qué loco. Bueno, chao. Aquí también tuvimos la oportunidad de subirnos a un carrito de estos, un Willys, que es demasiado característico de esta zona cafetera, porque en estos carros era donde movían el café y creo que actualmente lo siguen moviendo. Bueno, después del mirador bajamos un ratico al pueblo para ver la arquitectura tan bonita que hay en este pueblo y pues todo lo que se dice de él, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Recuerdan que les dije los Willys, los famosos Willys en este pueblo? Bueno, en estos llevan café y en estos sirven como taxis también. Entonces alrededor del pueblo usted puede ver bastantes que sirven como taxis e incluso mueven el café. Eso es algo muy bonito. Otra cosa que yo quisiera recalcar es que alrededor del parque principal hay muchísimas tiendas, muchísimos comercios. ¿De qué? De souvenirs, recuerdos, imanes para la nevera, sombreritos, todo eso. Busque bien, recomendación, busque bien. Hay unos que están muy caros, hay otros que no tanto. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Algo que yo no había tenido la oportunidad de mostrarles, muchachos, es cómo es un pueblo colombiano, un típico pueblo colombiano. ¿Cómo es? Bueno, mire, es muy simple. Casi siempre, casi la gran mayoría tiene una estatua y lo más importante del parque siempre es la vegetación y la iglesia. La iglesia principal del pueblo siempre va a ser el punto de reunión. Lo más central del pueblo, la iglesia. Es algo para que usted tenga en cuenta por si nunca había venido. Yo me puedo atrever a decir que aquí en Colombia el 90%, si no es que más de los pueblos, todos tienen su iglesia principal. Esta es la de Finlandia, entonces vamos a ver cómo es una iglesia típica colombiana, porque la gran mayoría son parecidas. Estamos a punto de entrar a la iglesia, sin embargo aquí la iglesia está actualmente en misa. Entonces vamos a entrar pero con muchísimo respeto para que puedan ver un poquito de cómo es. La verdad yo sí quería mostrarles más, pero la verdad no se puede, porque están en misa y entrar con una cámara en plena misa
en un pueblo que pues obviamente un pueblo se respeta su religión, el respeto está muy implícito, pues no se ve muy bien, ¿sí me entienden? Entonces mejor para la próxima vez lo dejamos, ahí les mostré un poquito por encimita, pero pues bueno, para la próxima será. Miren muchachos la arquitectura tan maravillosa de este sitio. Esto es un supermercado común y corriente, pero las puertas tan bonitas, el interior es muy bonito también, me parece increíble. Pero Marco, ya todo el video hablando de que la arquitectura de este sitio es muy buena, pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? ¿Por qué Finlandia es uno de los pueblos más bonitos de Colombia? Bueno, mire, simple. Primordialmente el color. Estos son colores vivos, son naranjas, verdes, azules, amarillos, son colores muy vivos. Y segundo, la arquitectura es muy colonial, usted puede ver el estilo de las casas, es como un viaje al tiempo, son estilos antiguos. Y esto lo mantienen así a propósito, ¿por qué? Porque ellos son conscientes de que ese es un atractivo muy turístico y lo mantienen muy bonito. Eso me parece demasiado cool. Este pueblo, Finlandia, fue fundado en 1878 por parte de colonos antioqueños. Esa es la razón por la que aquí usted, con la gente que habla, usted sabe quién es de aquí, quién no, porque hablan como paisas, ellos hablan como así, huevón. Este territorio solía ser habitado por los quimbaya. Los quimbaya eran los nativos de esta zona y eso se puede ver reflejado en la cultura de este pueblo también. Usted puede encontrarse alrededor del pueblo alguna que otra estatua en honor a los quimbaya, se puede encontrar una que otra pintura, es muy normal, incluso las manualidades que le venden pueden ser de eso también, entonces no se sorprenda si ve algo así. Y un pueblo como estos, ¿cómo funciona? ¿Cómo logra sostenerse? Cierto, es un pueblo tan vivo, mire, actualmente van a ser las 8 de la noche y mire, toda esta gente sigue por la calle, como si nada, el comercio al 100. ¿Por qué? Este pueblo principalmente vive del café. Recuerde que estamos en una zona cafetera, entonces aquí viene la compra, producción y venta de café. Otra cosa muy importante es el turismo. Recuerda que yo le comenté que aquí mantienen ese estilo colonial en las casas, que los mantienen bien pintaditas, de colores vivos, todo eso. Eso lo hacen con un propósito, que gente venga de alrededor del mundo, alrededor del país, vienen, se sacan su fotico y pues obviamente uno viene a gastar. Entonces eso les sirve a ustedes, como también nos sirve a nosotros, porque ver un sitio como eso es un viaje al pasado, literalmente al pasado. Buenas noches. Ay, cuidado. No queremos tener dos emergencias. Muchachos, ¿se acuerdan que yo tenía un dron? Bueno, pues el dron se quedó atrapadito en el árbol gracias a Finlandia. Pues ahora lo estamos intentando bajar. Entonces llegaron los bomberitos, entonces pues estamos esperando, ya ni modo. Ay. Bueno, estamos en Artesanías Canotier y aquí nos permitieron grabar, pues, que tienen todas las manualidades, souvenirs, toda esa vuelta, ¿no? Son cosas muy, muy bonitas y pues básicamente las tiendas son muy parecidas. Son así, literalmente así. Entonces, si tienen que comprar algo, Artesanías Canotier. Canotier. Espero que les haya gustado el video, suscríbase y denle like, en serio, créame, no le va a costar nada. Lo dejo aquí en los comentarios, léame, ¿vendría usted a Finlandia? Eso sería todo por el video de hoy y chao, chao. Les invitamos a Finlandia Quindío y a que conozcan Artesanías Canotier y se suscriban a Marco Rey. ¡Bravo!